A veces la vida decide moverse cuando tú ya estabas convencido de que ese día no pasaría nada extraordinario. Caminabas por inercia, en tu propia rutina, sin esperar que algo o alguien pudiera alterar el hilo de tu jornada. No te sentías especialmente inspirado ni con una mentalidad abierta a grandes revelaciones. Solo querías un café, un respiro, un momento para pensar en tus propios asuntos. Sin embargo, hay instantes que parecen escritos en un guión que no controlas, y ese instante comenzó cuando abriste la puerta de aquella cafetería. El lugar estaba casi vacío. La mañana todavía no había despertado del todo y el silencio tenía un tono amable. Sin buscarlo, tus ojos se cruzaron con un hombre sentado junto a la ventana. Había algo en el que no se explicaba fácilmente. No era su ropa, aunque vestía con sobriedad impecable. No era su edad, porque parecía tener la experiencia suficiente para hablar del mundo con propiedad. Ni siquiera era su gesto tranquilo. Era su presencia. Una especie de calma firme que uno solo ve en personas que ya no luchan contra la vida porque aprendieron a dirigirla. No lo reconociste. No sabías quién era. Para ti, era un desconocido más. Hasta que, por una extraña coincidencia, no quedaban mesas disponibles excepto la suya. Él levantó la vista y te ofreció asiento con un gesto discreto, como quien no le da importancia a un acto que sin embargo cambiará algo en la vida del otro. Dudaste un segundo, quizá por cortesía, quizá por timidez, pero aceptaste. Y ahí comenzó todo. No hablasteis de inmediato. Primero llegó el camarero, luego el aroma familiar del café recién hecho, después unos segundos de silencio compartido. Fue él quien rompió la quietud con una frase que parecía ligera, pero que escondía un filo inesperado. Te preguntó cómo iba tu vida. No tu día, no tu trabajo, no la mañana. Tu vida. Te sorprendió la pregunta porque nadie la hace así, sin rodeos, sin contexto, sin preparación previa. Respondiste con algo general, casi automático. Él asintió, pero en sus ojos se notó que no buscaba una respuesta social, sino algo más profundo. Entonces, sin presentarse aún, añadió que muchas vidas se parecen a esa primera respuesta. Superficiales, correctas, funcionales, pero sin fuerza interior. Dijo que todos creemos que estamos viviendo, cuando en realidad solo estamos manteniéndonos a flote. Sus palabras no tenían tono acusador. Había en ellas una verdad desnuda que no pretendía herir, sino revelar. Fue ahí cuando algo dentro de ti se movió. No sabías quién era ese hombre, pero era evidente que no hablaba desde teorías leídas ni desde opiniones prestadas. Hablaba desde la experiencia conquistada. Y aunque aún no lo sabías, estaba sentado frente a alguien que había alcanzado lo que muchos desean: libertad, claridad, abundancia, sobre todo, control sobre su propia existencia. Minutos después se presentó por fin, como quien no quiere imponer su identidad. No necesitó decir números, logros ni cifras para que entendieras que estabas ante un millonario. Bastó su forma de pensar, su manera de mirar y el modo en que cada palabra parecía venir de un lugar donde la mayoría de las personas nunca llegan. La conciencia de que la vida se construye, no se sobrevive. Ese encuentro no estaba planeado. No lo buscaste, pero llegó. Y a partir de ese momento, sin que lo supieras aún, tu visión del éxito, del dinero y de ti mismo empezaría a transformarse. No por magia, no por casualidad, sino porque una conversación honesta puede abrir más puertas que un año entero de esfuerzo ciego. La conversación comenzó con un matiz casi imperceptible. Él no hablaba para impresionar, hablaba para que entendieras. No había prisa en sus palabras, ni el tono de alguien que quiere demostrar superioridad. Era simplemente alguien acostumbrado a mirar la vida desde un ángulo diferente, casi opuesto al común. Y fue esa diferencia, sutil al principio, la que empezó a revelarte la primera lección. Te preguntó qué era, para ti, ganar dinero. Explicaste lo típico: trabajar duro, aprovechar oportunidades, invertir bien, quizás tener suerte. Él no te interrumpió, pero en su expresión se leía que esa visión, aunque muy extendida, no era la que lo había llevado a donde estaba. Cuando terminaste, apoyó su taza sobre el plato y afirmó con claridad que la mayoría de las personas buscan fórmulas externas porque nunca han aprendido a gestionar las internas. Dijo que el dinero no se crea desde el cansancio, ni desde el miedo, ni desde la obsesión por acumular.
El dinero llega como consecuencia de la claridad mental, del enfoque y de una capacidad rara, pensar sin ansiedad. Explicó que la mente promedio vive atrapada entre urgencias, deudas, quejas y comparaciones, y desde ese estado es imposible construir riqueza real. No por mala suerte, sino porque la mente que se siente pequeña solo produce resultados pequeños. Te señaló que tú mismo habías respondido desde ese lugar. Te dabas cuenta, y esa conciencia comenzó a incomodar. Sin embargo, él no buscaba hacerte sentir insuficiente. Te hablaba como quien extiende una llave que tú no sabías que existía. Agregó que la gente suele creer que los ricos trabajan más duro, y por eso llegan más lejos. Pero aseguró que el verdadero salto no ocurre por la cantidad de horas, sino por la calidad de pensamientos detrás de esas horas. Los millonarios, dijo, no actúan desde la necesidad. Actúan desde la elección. No persiguen el dinero, construyen sistemas, hábitos y decisiones que inevitablemente los llevan a él. También mencionó algo que te sorprendió, que la gran mayoría subestima el poder del silencio. Que los pensamientos de una persona definen su destino más que cualquier talento o educación. Y que alguien exitoso se entrena diariamente para pensar con precisión, igual que un atleta entrena su cuerpo. La diferencia radica en lo que entrenan. Unos repiten problemas, otros fabrican soluciones. Entonces lanzó una frase que quedó suspendida en el aire. Lo que te hace millonario no es lo que haces, sino desde donde lo haces. Y ese desde donde cambió algo en ti. Hasta ese instante nunca habías considerado que la riqueza fuera un estado interno antes de ser un resultado externo. Siempre pensaste en hacer más, gastar menos o buscar mejores oportunidades. Nunca en convertirte tú mismo en el tipo de persona que atrae abundancia. Te contó que su vida cambió cuando entendió que la mente promedio opera en modo supervivencia, mientras que la mente millonaria opera en modo creación. Y para pasar de un modo a otro, dijo, no se necesita suerte, sino disciplina mental. Fue la primera vez que viste el dinero como algo que responde a la identidad, no solo al esfuerzo. Sin darte cuenta, te habías inclinado ligeramente hacia adelante. Lo estabas escuchando de verdad. Había algo magnético en aquella perspectiva. No te estaba ofreciendo un truco, ni un consejo rápido. Te estaba mostrando un estilo de pensamiento completamente opuesto al que habías sostenido toda tu vida. Y esa fue solo la primera lección. Después de escucharlo hablar sobre la mente y el dinero con esa serenidad que solo tienen quienes han vivido lo suficiente como para comprender el funcionamiento invisible de las cosas, hubo un momento en el que la conversación dio un giro decisivo. No fue brusco, no hubo un cambio en el tono. Fue una transición natural, como si el propio ambiente se hubiera preparado para la revelación que estaba por venir. Él dejó su taza a un lado y sostuvo tu mirada con una calma que no presionaba, pero sí invitaba a mirar más adentro. Dijo que la vida de cualquier persona cambia únicamente cuando cambia su estándar. No cuando encuentra una oportunidad, ni cuando recibe un golpe de suerte, ni siquiera cuando trabaja más duro. Todo en la vida se reorganiza cuando tú decides, de forma seria y profunda, que vas a tolerar y que no. Y ahí te diste cuenta de algo que jamás habías conectado. La mayoría no mejora porque vive aceptando, de manera silenciosa, un nivel de vida que no desea, pero que considera inevitable. Explicó que el estándar no es una meta, no es un sueño, no es una intención. Es una línea invisible que determina qué es permitido en tu vida y qué no. Una persona que se respeta a sí misma jamás permitirá ciertos hábitos, ciertas emociones, ciertas formas de pensar, ciertos círculos. Una persona que no se respeta, en cambio, permite todo lo que la aleja de lo que dice querer. Y esa desalineación interna, aunque muchos no la perciban, es la raíz del estancamiento. Añadió que la riqueza no responde a tus deseos, sino a tu estándar. Todo el mundo desea ganar más dinero, vivir mejor o experimentar libertad. Pero muy pocos han elevado el nivel mínimo que aceptan para sí mismos. Y mientras no lo eleves, seguirás volviendo al mismo punto, como un elástico que siempre regresa al origen. Por eso tantas personas ganan más dinero pero su vida no mejora. Porque jamás cambiaron el nivel interno desde el cual operan. Dijo algo más que te golpeó sin ser agresivo. Nadie puede vivir por encima del estándar que sostiene en silencio. Puedes actuar temporalmente como alguien disciplinado, visionario o constante,
Pero si tu estándar real es la comodidad, tarde o temprano volverás a la comodidad. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando elevas tu estándar de verdad, aunque tropieces o falles, inevitablemente vuelves a lo que te has exigido a nivel interno. Ese punto cambió tu respiración. Empezaste a recordar decisiones de tu pasado, momentos en los que quisiste mejorar pero cediste ante hábitos viejos, días en los que prometiste cambiar pero te encontraste repitiendo lo mismo. No era falta de fuerza de voluntad, como siempre pensaste. Era que tu estándar no había cambiado, y tú estabas intentando vivir como alguien que todavía no eras internamente. El millonario continuó explicando que el estándar funciona como un imán. Atrae conductas, oportunidades, pensamientos y resultados acordes. Si tu estándar es bajo, todo a tu alrededor se ajustará a ese nivel. Si lo elevas, la realidad entera comenzará a moverse para alinearse con esa nueva identidad. No de inmediato, pero de manera inevitable. Lo miraste con atención. Entendiste que él no hablaba desde una teoría motivacional. Hablaba desde la experiencia de haber pasado por el proceso de transformarse a sí mismo. Y aunque no mencionó cifras, ni negocios, ni estrategias, era evidente que su fortuna no se originó en un golpe de suerte, sino en la decisión interna de elevar su estándar hasta convertirse en alguien irreconocible para su antigua vida. Por primera vez sentiste, con claridad silenciosa, que el verdadero cambio no comienza en las acciones, sino en la identidad que sostiene esas acciones. Y esa revelación, aunque parecía simple, llevaba dentro la semilla de una vida distinta. Hubo un momento en la conversación en el que la luz que entraba por la ventana pareció cambiar de tono. No porque el día se transformara, sino porque sus palabras comenzaron a dirigirse hacia un territorio más íntimo, más incómodo, más revelador. Hasta ese punto te había mostrado la diferencia entre una mente promedio y una mente que crea riqueza. Había hablado de estándares, de identidad y de la claridad mental que sostiene a quienes prosperan. Pero ahora se adentraba en un terreno al que pocas personas desean mirar, lo que deben abandonar. Hizo una pausa, como si quisiera darte espacio para prepararte, y luego afirmó que nadie puede avanzar sin renunciar a algo. No se refería a sacrificios dramáticos ni a asumir un estilo de vida extremo. Hablaba de renunciar a hábitos mentales profundamente arraigados, esos que se repiten casi sin que lo notes. Dijo que, incluso si elevas tu estándar, estos hábitos actúan como cuerdas invisibles que te arrastran nuevamente hacia la misma vida de siempre. Comenzó mencionando la autosabotaje emocional. Explicó que muchas personas dicen querer éxito, pero cargan pensamientos que contradicen ese deseo. Inseguridad, duda, comparaciones constantes, miedo al juicio. Cada una de esas emociones, cuando se sostienen en silencio, bloquea el avance. El primer abandono, dijo, es la lealtad a esas emociones antiguas que ya no corresponden a la vida que quieres construir. Luego habló de la necesidad. Afirmó con firmeza que la necesidad es el estado mental más caro que existe. Cuando actúas desde la necesidad, tomas decisiones impulsivas, aceptas menos de lo que mereces y pierdes claridad. La necesidad te vuelve ciego. Por eso, según él, el camino hacia la abundancia exige abandonar ese estado y reemplazarlo por uno de calma estratégica. No se trata de ignorar la realidad, sino de no permitir que tu urgencia te gobierne. Después señaló el apego al pasado. Muchas personas, dijo, intentan avanzar mientras mantienen una identidad construida sobre experiencias viejas. Se definen por lo que vivieron, por lo que no lograron, por sus fallos o por historias que ya no existen. Para crecer, es indispensable dejar morir esa versión que ya cumplió su papel. No porque fuera mala, sino porque ya no puede llevarte a donde quieres ir. Mencionó también la distracción. No como un problema moderno, sino como un síntoma de una mente sin dirección. Una persona que vive distraída no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. La distracción es el enemigo silencioso de toda construcción sólida. Y, según él, solo se vence abandonando la necesidad de escapar de ti mismo. La mente que teme estar en silencio siempre buscará ruido. Finalmente, habló del conformismo. No como comodidad, sino como renuncia disfrazada. El conformismo aparece cuando tu entorno se vuelve más fuerte que tu ambición. Cuando decides que es mejor no incomodar a nadie. Cuando te convences de que lo que tienes es suficiente, aunque por dentro sientes que estás hecho para algo más.
Abandonar el conformismo es un acto de honestidad brutal, porque implica reconocer que te has rendido en partes donde nunca lo admitiste. Escuchaste todo en silencio, con una mezcla de reconocimiento y resistencia. No era fácil aceptar que mucho de lo que te frenaba no era externo, sino interno. Pero la manera en que él lo decía no era acusatoria. Era como si te entregara un espejo que podrías observar sin sentirte destruido por lo que vieras, sino empoderado para modificarlo. Comprendiste que elevar tu estándar no era suficiente. También debías liberar todo lo que no encajara con la vida que querías construir. Y esa verdad, aunque incómoda, tenía un poder inmenso. Porque por primera vez entendiste que no estabas fallando, simplemente estabas aferrado a lo que necesitabas soltar. La conversación estaba llegando a su fin, pero no porque se hubiese agotado el tema. Era como si él supiera exactamente cuánto debía decirte, cuánto debías escuchar y en qué momento debía retirarse para que la semilla plantada pudiera germinar sin ser aplastada por un exceso de palabras. Había un silencio distinto ahora, un silencio que no era incómodo, sino lleno de significado. No era el silencio del inicio, sino el de alguien que comienza a ver el mundo con nuevos ojos. Le diste las gracias, quizás de forma torpe, porque sentías que esas palabras no alcanzaban. Él sonrió con una serenidad que no buscaba reconocimiento. Era la sonrisa de alguien que ha comprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de despertar en otros. Entonces, apoyó los codos sobre la mesa y dijo algo que se clavó en ti como un punto final que, paradójicamente, abría un nuevo capítulo. Te dijo que lo verdaderamente valioso de una conversación no es lo que escuchas en ella, sino lo que haces después de levantarte de la silla. Que la vida no cambia por inspiración, sino por decisión. Y que, si querías que algo en tu mundo se transformara, debías hacer un pacto contigo mismo. Un compromiso silencioso, pero firme, de convertirte en la persona que tu versión actual aún teme ser. Explicó que todos tienen momentos de revelación, pero muy pocos los sostienen en el tiempo. La mayoría vuelve a su rutina, a sus miedos, a sus hábitos conocidos. Y no porque no hayan entendido el mensaje, sino porque nunca hicieron el cambio interno que convierte esa revelación en una nueva forma de vivir. Antes de despedirse, te advirtió que la mente intentaría arrastrarte de nuevo hacia lo familiar, y que si no permanecías atento, volverías a ser la persona que entró a esa cafetería, no la que estaba saliendo ahora. Luego añadió algo más, un detalle que actuó como un último golpe de claridad. La riqueza no es algo que se corre a buscar. Es algo que se construye con cada pequeña decisión que respeta el estándar que has elegido. No se trata de volverte obsesivo, sino de recordar que cada pensamiento, cada acción y cada elección crean la arquitectura de tu futuro. La pregunta no era cuánto dinero querías ganar, sino cuánta identidad estabas dispuesto a dejar atrás para convertirte en alguien nuevo. Se levantó, tomó su abrigo y antes de marcharse te miró con una profundidad que no intimidaba, sino que invitaba a despertar. Te dijo que una sola conversación puede cambiar tu vida, pero solo si permites que cambie la forma en que te hablas a ti mismo. Luego te deseó claridad. No suerte, claridad. Porque la suerte es inmediata y volátil, pero la claridad es un recurso que acompaña toda una vida. Cuando lo viste alejarse por la puerta, tu mundo no había cambiado, pero algo dentro de ti sí. Era una sensación precisa, casi física, una especie de alineación interna que no sabías describir. Caminaste afuera con la certeza de que ya no podías volver a vivir en el nivel de conciencia en el que estabas antes. Sentías una responsabilidad contigo mismo, una especie de deuda sagrada, la de honrar esa conversación con tus actos, no solo con tu memoria. Y en ese instante entendiste la enseñanza final. No fue su riqueza lo que te impactó. Fue su manera de habitarse, su forma de sostenerse desde un estándar tan alto que la vida no tenía más opción que corresponderle. Ese fue el verdadero regalo que te dejó. La posibilidad de convertirte en alguien que vive desde la decisión, no desde la duda. Desde la creación, no desde la necesidad. Ese café no cambió tu vida. Tú la cambiaste cuando decidiste levantarte siendo alguien distinto.